días. Buenos días a todos. Pues el día de hoy pues quiero compartir este mensaje que he preparado, el cual he titulado, dado el día en que vamos a celebrar y reconocer el día de hoy, pues qué mejor que reconocer primeramente a nuestro buen pastor y después pues a nuestro pastor Jorge Garay. En este día pues tan especial, pues sí, tenemos la oportunidad de reconocer y celebrar la labor de los pastores en nuestras iglesias. Y pues qué mejor forma que reconociendo la labor de nuestro Señor Jesús, nuestro buen pastor por excelencia, que despliega su gracia soberana sobre nosotros y muchas veces a través de las manos y de la voz de nuestros pastores. En el libro de Juan, capítulo 10, versículos 7 en adelante, Jesús desarrolla la parábola del buen pastor. Pues los invito a que leamos una porción de ella, los invito a ponernos en pie y leamos Juan 10, versículos 27 y 20. Juan 10, 27 al 28. Son dos versículos que los invito a que los leamos juntos. La palabra de Dios dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las arrebatará de mi mano. Tomen sus asientos. Hace unas semanas vi una publicación de otro pastor que también acá tenemos mucho respeto y amor por él, es el pastor de Ronco, que por varios años estuvieron viniendo por acá a apoyar nuestras labores. Entonces vi una publicación del pastor de Ronco en redes sociales que mencionaba estos versículos en particular, de Juan 10, 27 al 28. Y al pie de la publicación tenía el título o el subtítulo de La cadena de oro de la salvación. No había escuchado yo este título antes y me dio curiosidad, así que me dio la tarea de conocer al respecto. ¿Qué se trata? Cadena de oro. Esta cadena de oro de la salvación es un desarrollo teológico dentro de la historia del cristianismo que fue construyéndose progresivamente a partir de las enseñanzas del Nuevo Testamento, especialmente de los escritos del apóstol Pablo. En sus orígenes, el pasaje clave está en Romanos 8, 29 y 30, donde Pablo enumera una secuencia lógica de los actos de la redención que Dios realiza. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que conoció de antemano también los predestinó, a los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, a los que justificó también los glorificó. Entonces tenemos esta secuencia de actos. Otros pasajes como Efesios 1 del 3 al 14 también presentan una progresión similar de los decretos y acciones de Dios en la salvación, como la elección, predestinación, redención, sellamiento en el Espíritu. Los primeros teólogos cristianos, conocidos como los padres de la Iglesia, comentaron sobre estos pasajes, pero no sistematizaron una cadena formal. Su enfoque estaba más en defender la fe contra las herejías y explicar las doctrinas como la Trinidad y la Encarnación. Agustín de Hipona es la figura más crucial de este periodo para el desarrollo de esta doctrina. Agustín defendió con fuerza la gracia soberana de Dios en la salvación, argumentando que la fe es un don de Dios, basado en Efesios 2:8, y que la elección es incondicional. Sus ideas sentaron las bases teológicas para lo que luego se convertiría en los eslabones de esta cadena. Los reformadores Martín Lutero y especialmente Juan Calvino redescubrieron y enfatizaron las doctrinas de la gracia que Agustín había defendido. Calvino, en su obra Institución de la religión cristiana, analizó meticulosamente los componentes de la aplicación de la salvación: el llamamiento, la regeneración, justificación, etc., aunque no los presentó en el orden estricto de una cadena única. Su trabajo fue fundamental para organizar el pensamiento sobre cómo Dios aplica la redención a los creyentes. La Reforma consolidó los pilares de sola gratia, solo por gracia, y sola fide, solo por fe,
lo que hizo necesario entender el orden lógico de cómo la gracia de Dios opera para salvar a un pecador. El desarrollo más explícito de la cadena de oro ocurrió dentro de la tradición reformada. El Sínodo de Dort, que ocurrió entre 1618 y 1619, fue convocado para responder las objeciones de los arminianos, que enfatizaban más la libertad humana. Este sínodo formuló los 5 puntos del calvinismo, conocidos por el acrónimo TULIP, por sus siglas en inglés. Estos puntos, en español, es depravación total, elección incondicional, expiación limitada, gracia irresistible y perseverancia de los santos. Estos puntos son esencialmente una versión condensada de la cadena dorada, que describe la aplicación lógica de la salvación desde la perspectiva de la soberanía de Dios. Los teólogos reformados posteriores como Gisbertus Boetius comenzaron a usar formalmente el término latino Ordo Salutis, orden de la salvación, para describir esta misma secuencia de eventos. El nombre específico cadena de oro o cadena dorada se popularizó enormemente a partir de los puritanos ingleses en el siglo XVII. Muchos de ellos escribieron comentarios exhaustivos sobre el libro de Romanos, justamente el que veíamos hace un momento. Thomas Reiner, un erudito moderno, señala en su comentario sobre Romanos precisamente que el término fue acuñado para referirse a esta porción, Romanos 8, 29 al 30, destacando que es dorada porque muestra el vínculo inquebrantable de los pactos de Dios en la salvación, donde cada eslabón está perfectamente forjado por su poder y garantizado por su fidelidad. El puritano William Perkins tenía una obra muy influyente llamada Una cadena de oro del orden de la salvación, lo que ayudó a solidificar este término de cadena de oro o cadena de oro. Entonces, en resumen, en el siglo I tenemos a Pablo escribiendo Romanos 8, 29 al 30 y Efesios 1, que proveen esta secuencia base. En el siglo V, Agustín de Hipona enfatizó la soberanía de la gracia de Dios en la elección y el llamamiento. En el siglo XVI, Lutero y Calvino organizaron las doctrinas de la gracia y la justificación por la fe. Y en el siglo XVII, los reformados y los puritanos, como en el caso del Sínodo de Dort, defendieron la lógica de la cadena, y los puritanos acuñaron el término cadena de oro para describirlo. Por lo tanto, el origen de la cadena de oro de la salvación es el resultado de la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, estudiando Escrituras y extrayendo sistemáticamente las implicaciones de pasajes como Romanos 8, 29 al 30, para entender la magnitud, la seguridad y soberanía de la obra de Dios en salvar a los pecadores. Ahora, en todo esto pudieron darse cuenta, o seguramente se dieron cuenta, que en ningún momento cité o mencioné los versículos que les pedí que leyéramos juntos. Era Juan 10, 27 y 28. Y pues tal vez se preguntaron por qué, ¿no? Tal vez se preguntaron qué tienen en común Juan 10, 27 al 28 o la parábola del buen pastor con la cadena de oro de salvación, que ahorita les acabo de dar un pequeño resumen de su origen. Bueno, pues yo también me lo pregunté. Y después de aprender un poco sobre esta cadena y de su origen, resulta que los mismos elementos de esta cadena los podemos encontrar, aunque no en el mismo orden, pero los podemos encontrar en esta lectura, que es los versículos base del discurso que tengo el día de hoy y que pues he preparado en los siguientes 3 puntos. El primero de ellos es el llamado. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Recuerdo hace un tiempo un video que vi sobre unos turistas que estaban en algún prado, me imagino que era en Escocia, en Irlanda, por el acento que tenían las personas al hablar. Estaban viendo un rebaño de ovejas pastando y el guía de turistas les pide a los turistas, les pide que les hablen a las ovejas para que se acercaran. Entonces algunos de ellos empiezan a hacer ruidos, empiezan a hacer llamados, esperando atraer la atención de las ovejas. Y bueno, ni siquiera levantan la cabeza, sigan ellas como si nada, pastando. Luego, el mismo guía le pide al pastor de ese rebaño que les hable, que haga lo mismo. Entonces, el pastor comienza a llamar a su rebaño
Inmediatamente se ve en este video cómo las ovejas levantan la cabeza, inmediatamente, buscando a su pastor y respondiendo a su llamado, acercándose a él. Entonces, volviendo a nuestra lectura, el elemento de oyen mi voz representa el llamamiento eficaz de Dios. No se trata de un simple oír físico, sino de una percepción espiritual dada por el Espíritu Santo, que hace que la oveja, en este caso los creyentes, reconozcan y respondan a la voz de su pastor. La respuesta de seguirlo, en la porción que vemos, y me siguen, es la conversión, que incluye tanto la fe como el arrepentimiento, confiar en Él y seguirlo, dejando nuestro camino antiguo. Es esa gracia que venció nuestra sordera espiritual y nos hizo receptivos a su voz de vida. Parafraseando lo que el gran predicador Charles Spurgeon una vez dijo, la misma gracia que nos eligió nos busca, el mismo poder que nos redimió nos trae a la redención. Nuestros pastores son instrumentos valiosos de esta voz. Cuando ellos predican fielmente la palabra sin añadiduras ni restas, es como si Cristo mismo estuviera llamando a sus ovejas a través de ellas. A lo largo de la Biblia hay numerosos versículos que mencionan estos mismos elementos de la cadena de oro de la salvación. Algunos de ellos referentes al llamado son Salmo 23, 1 al 2, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. El llamado del pastor es a descansar, confiar y ser guiado a provisión y seguridad. En Ezequiel 34, 11 al 12 y del 15 al 16, porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como conoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas. Yo apacentaré mis ovejas y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Buscaré la perdida y haré volver al redil a la descarriada. Vendrá la perniquebrada y fortaleceré al débil. El llamado aquí es activo y de búsqueda. Dios no solo llama, sino que sale a buscar y rescatar las ovejas perdidas y heridas. Isaías 40:11. Tengo muchas referencias, entonces breve para no tomar demasiado tiempo. Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. El llamado es suave, protector y cargado de cuidado personal. Juan 6:44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. La capacidad de venir a Cristo, de responder a su llamado, es resultado de que el Padre trae a la persona. Este traer es el llamado eficaz. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El llamado es poderoso, nos saca del reino de las tinieblas y nos traslada al reino de la luz de Cristo. 1 de Pedro 5:10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. El llamado tiene un propósito eterno, participar de su gloria. Como segundo punto de esta cadena, tenemos la elección y el conocimiento. En los versículos base, si continuamos la lectura, menciona y yo los conozco, o yo las conozco, refiriéndose a las ovejas. En el lenguaje bíblico, la palabra conocer va mucho más allá de un simple conocimiento intelectual. Es íntimo, personal y electivo. Es el conocimiento de Dios, o que Dios tuvo de Jeremías en el vientre de su madre, como podemos ver en Jeremías 1:5. Es la elección y predestinación de la que habla en Efesios 1. Antes de que nosotros supiéramos de Jesús, Él ya nos conocía a nosotros, nos amaba y nos había escogido para ser suyos. Jesús está declarando que existe una relación amorosa y electiva entre el pastor y sus ovejas que precede a su respuesta. Él las conoce de una manera especial.
J.I. Packer, un teólogo anglicano evangélico, escribió en su libro El conocimiento de Dios Santo: no somos nosotros los que tomamos a Cristo como si lo hubiéramos encontrado, sino que fue Cristo quien nos tomó a nosotros. Recordando palabras de nuestro pastor Jorge Garay, es Cristo quien salió a nuestro encuentro. Nuestros pastores en su labor pastoral, de manera finita e imperfecta, o como también dice nuestro pastor, guardando el sentido de proporción, reflejan este conocimiento. Ellos nos conocen, nos visitan, cargan con nuestras cargas, se alegran con nosotros y lloran con nosotros. Al igual que los elementos del punto anterior, a lo largo de la Biblia podemos encontrar numerosas referencias que hacen alusión a este elemento de elección y conocimiento. Algunas de esas referencias son Salmo 139, 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas. Dios nos conoce, y desde el mismo momento de nuestra concepción y aún antes. Algo curioso o interesante que vi en este versículo, en nuestra Biblia, Reina Valera 60, dice: mi embrión vieron tus ojos. Pero en versiones más nuevas dicen: tus ojos vieron mi embrión. Me llamó la atención esta situación, y investigué un poco, y pues digo, el pastor me podrá corregir porque no conozco griego, hebreo y letras antiguas, pero nuestro pastor sabe mucho de eso. Lo que pude encontrar es que Reina Valera trata de ser, o los traductores que hicieron esta versión trataron de ser muy fieles al texto original, y al usar no es una construcción gramatical que en español usemos a menudo. En esta construcción de mi embrión vieron tus ojos, el sujeto está al último. Entonces en español no es muy común eso, y aparte el uso de esta construcción gramatical, tratando de reflejar el texto original, le da un énfasis más especial a esta labor, de que no solo fue de ver, ¿no? Sino fue una vista muy particular, muy especial sobre cada uno de nosotros, ¿no? En algún momento pues fuimos un embrión, ¿no? Entonces esto le da una connotación muy particular, no solo de ver. Juan 10, 14 al 16, regresando a nuestra parábola del buen pastor: yo soy el buen pastor, conozco mis ovejas y las mías me conocen. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. El conocimiento de Jesús no es genérico, es un conocimiento relacional, posesivo y efectivo, que resulta en que las ovejas le sigan. Juan 15, 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. La elección es cristocéntrica y tiene un propósito: una vida fructífera. Segunda de Timoteo 2:19: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Como tercer punto de esta cadena de oro, encontramos la justificación y la glorificación. Volviendo a la parte final de nuestros versículos base: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. La justificación es un veredicto judicial de Dios por el cual, basado en la obra de Cristo, Él perdona nuestros pecados y nos acredita la justicia perfecta de Cristo. La glorificación es el acto final de Dios por el cual Él perfecciona la salvación de los creyentes, liberándolos de la presencia del pecado y dándoles un cuerpo resucitado e incorruptible para habitar su presencia por la eternidad. Este quizás es el eslabón más claro. La salvación no se pierde porque su seguridad no depende de la fuerza de la oveja, sino del poder del pastor. Él las guarda en su mano, que a su vez está en la mano del Padre. Si continuamos la lectura y nos fijamos en el versículo 29, dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre, mostrando una seguridad doble y absoluta. La promesa "no perecerán jamás" asegura el eslabón final de la cadena.
la glorificación. Aquel que comenzó la buena obra la terminó. Filipenses 1:6. La vida eterna no es un salario que se gana, es un regalo que se recibe por gracia mediante la fe. Es el don que encapsula la justificación, ser declarados justos, la adopción, ser hechos hijos, y la glorificación final. Y aquí, por favor, hay que notar el énfasis que nos pone en la seguridad de no perecerán jamás. ¿Por qué? Porque nuestra salvación no depende de la fuerza de nuestro agarre a Cristo, sino del poder de su agarre a nosotros. El puritano John Flavel decía: la vida eterna es un don tan grande que solo la mano infinita de Dios puede dar, y es tan seguro que solo el poder infinito de Dios puede guardar. Nuestros pastores son los mayordomos de Dios que nos señalan constantemente este regalo. Ellos nos recuerdan, nos consuelan y nos corrigen, asegurándonos que nuestra esperanza está anclada en la fidelidad de Cristo, no en la nuestra. Sobre estos elementos también podemos encontrar numerosas referencias en la Biblia sobre la justificación y la glorificación. Algunos de ellos son Romanos 3:23 al 24: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús. Es gratuito, por gracia, por gracia. Romanos 5:1: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La fe es el instrumento que recibe la justificación y el resultado inmediato es la paz con Dios. Gálatas 2:16: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Esto muestra un contraste absoluto entre la fe en Cristo y las obras de la ley como base de la justificación. Romanos 5:9: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. La base de nuestra justificación es el sacrificio expiatorio de Cristo. Romanos 8:17 y 18: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Somos coherederos con Cristo, lo que incluye compartir su gloria. El sufrimiento presente no se compara con la gloria. Primera de Juan 3:2: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. La glorificación implica una transformación moral y espiritual completa a la imagen de Cristo. Apocalipsis 21:3-4: y oí una voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. La glorificación final es la experiencia plena, la presencia de Dios, libres de todo mal y sufrimiento. Juan 17:22-24: y la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado. Jesús mismo ora para que nosotros, su rebaño, estemos con Él y seamos partícipes de su gloria. Mientras leía sobre esta cadena de oro, recordé una historia que escuché hace algunas semanas. No sé si sea real, no sé si fue una metáfora que a alguien se le ocurrió, que tiene que ver precisamente con el oro y la plata. Entonces se trataba de un grupo de mujeres
que tenían un estudio bíblico y estaban estudiando el libro de Malaquías cuando llegaron al capítulo 3. Y en el versículo 3 dice así: se sentará para refinar y purificar la plata, purificará a los hijos de Leví y los afinará como a oro y como a plata para que presenten al Señor ofrendas en justicia. Entonces este versículo a este grupo de mujeres las hizo ponerse a pensar en el proceso de refinación y purificación del oro y la plata, y cómo podría aplicarse a los creyentes, cómo podrían ellas entender mejor esta metáfora de la purificación del oro. Entonces una de ellas se dio a la tarea de localizar al orfebre y pedirle si podía mostrarle el proceso. Encontró un orfebre local y que accedió a mostrarle, y cuando se reunieron le enseñó cómo ponía la plata en un crisol y la sometía a altas temperaturas. Pues el proceso pues es que necesitan poner en el centro donde está la temperatura más caliente, poner el crisol, empieza a ver cómo se empieza a fundir la plata y se observan cómo las impurezas empiezan a subir a la superficie. Y la mujer le pregunta al platero: ¿y cómo es que te das cuenta cuando ya está lista la plata? Cuando ya está pura. Y el orfebre le dice: pues es un proceso muy delicado, hay que sentarse, poner la plata o el crisol en medio del fuego donde está la temperatura más alta, pero hay que estar muy atentos porque la plata está lista cuando se ve y refleja. Entonces, de la misma manera, muy emotivo de la misma manera nuestro Señor hace con nosotros. En esta vida pasamos por situaciones de todo tipo, alegrías, tristezas, problemas, gozo, aflicciones, de todo. Pero es cuando recibimos en nuestro corazón, cuando nos arrepentimos de nuestro antiguo andar y nos sometemos a la voluntad de Dios. Gracias. Cuando nos sometemos a la voluntad de Dios, que todas estas situaciones nos funden y hacen que nuestras impurezas puedan ser removidas. Y al final de todo, que nuestro Señor Jesús sea reflejado en nosotros. Hermanos, en este día del pastor, nuestra adoración y gratitud suben en primer lugar a Cristo Jesús, el buen pastor, nuestro buen pastor. Él es quien dio su vida por las ovejas, Él es la voz que nos llamó, el corazón que nos conoció desde la eternidad y la mano poderosa que nos sostiene para siempre. En segundo lugar, nuestro corazón se llena de agradecimiento por los siervos fieles que nuestro pastor supremo ha puesto sobre sus rebaños locales. Ellos son siervos que dependen totalmente de la gracia del gran pastor para guiarnos y pastorearnos. Los pastores fieles a la palabra son eco de la voz del gran pastor. Celebramos hoy a los pastores que pastorean con conocimiento personal y amor, imitando el corazón de Cristo. Celebramos hoy a los pastores que señalan constantemente a Cristo y su obra terminada y no a sí mismos. Pastor Jorge, hoy me atrevo a decir en nombre de toda la congregación, gracias. Gracias por ser fiel a la voz de Cristo y predicar su palabra pura. Gracias por conocernos y amarnos y por cargar con nuestras cargas. Gracias por señalarnos siempre a Cristo, nuestra única esperanza y seguridad. Oramos para que el Señor le fortalezca y le guarde de todo mal y le llene de gozo a usted y su familia, al ver la obra de la gracia de nuestro Señor en medio de todos nosotros. Hermanos, seamos ovejas fieles, oigamos la palabra de nuestro Señor mediante la voz de nuestro pastor. Sigámosle con gozo, amemos, honremos, obedezcamos y sostengamos en oración a aquellos que Él ha puesto como autoridades espirituales sobre nosotros. Porque de principio a fin, nuestra salvación es obra del buen pastor, quien da vida eterna y de cuya mano nadie nos puede arrebatar. A Él sea todo el año. Bendito Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos la oportunidad de reunirnos una vez más, Señor, para alabar tu nombre, Señor.
para también reconocer y alabar la labor de tu Hijo Cristo Jesús, Señor, por tu Espíritu que mantienes entre nosotros, Señor. Y también para reconocer la labor de nuestros pastores, Señor, que pues dedican su vida, Señor, para enseñarnos, para guiarnos, para también reprendernos cuando es necesario, Señor. Pero todo seguidos por tu palabra, guiados por tu palabra, Señor. Te rogamos que lo bendigas, en particular a nuestro pastor Jorge, a su familia. Bendícelos, Padre. Te lo rogamos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.